Neuquén Informa. Noticias destacadas. El gobernador Rolando Figueroa inauguró las nuevas instalaciones del laboratorio, el sector de esterilización de la sala de parto y los baños públicos del hospital de Picún Leufú. La obra se realizó con mano de obra local. Las ganas de buscar la solución de los problemas nos han hoy conducido a poder inaugurar estos metros cuadrados, que es mucho más que son metros cuadrados fríos de un hospital. Es la posibilidad de brindarle una mejor atención a nuestros vecinos, y no solo a nuestros vecinos de la localidad, sino también de localidades que están compenetradas también en la vida cotidiana, en su pueblo de referencia. La construcción de neuquinidad es día a día, y es con estos gestos claros que hoy está dando Picún Leufú con toda su gente, ¿no? Más información en neuqueninforma.gov.ar. Buenas noches, bienvenidos a otro dato, bienvenidos a 24/7, canal de noticias. Aquí, como ustedes saben, todos los jueves de 21 a 22 repasamos o elegimos algunos de los temas más importantes de la semana para conversar con nuestros entrevistados y para compartir, por supuesto, con todos ustedes. Hoy vamos a estar fundamentalmente con dos temas. Uno tiene que ver con la economía de la provincia del Neuquén. No se pierdan la nota que tenemos con Carola Pogliano, la secretaria de Finanzas justamente de la provincia, porque vamos a repasar el escenario que tiene que ver con las medidas que tomó Trump a nivel internacional y cómo van a impactar justamente en la economía global. Tiene que ver con el precio del dólar y cómo impacta esto en nuestra economía regional, sobre todo, por supuesto, en el tema de hidrocarburos en Vaca Muerta. Vamos a hablar de los gastos del Estado provincial y este recorrido que ha trazado el gobernador Figueroa en cuanto a bajar gastos corrientes y por lo menos aquellos innecesarios, y empezar a transferir esos recursos a actividades que le den a la gente algo más tangible, tal como la obra pública. Bueno, vamos a hacer un paneo de las principales variables de la economía de la provincia. Para ello vamos a hablar con la secretaria de Finanzas, con justamente Pogliano. Así que no se pierdan esa charla que va a estar interesante. Y por otro lado nos vamos a meter en la ciudad de Neuquén y vamos a hablar con Santiago Galíndez, él es concejal del Movimiento Popular Neuquino. Vamos a recorrer un poco todo lo que tiene que ver con tránsito y transporte en la ciudad, también vamos a hablar de medio ambiente, y hay un tema fundamentalmente que es el que motivó la nota, que es la discusión que se viene esta semana que entra en el deliberante neuquino. Esto que tiene que ver con el transporte privado de pasajeros. Tiene que venir Uber, tiene que venir Cabify, tienen que venir las aplicaciones que nos permiten a los neuquinos, a las neuquinas, utilizar estas nuevas plataformas que a través de las nuevas tecnologías, de las aplicaciones, podrían aumentar el servicio de transporte en la ciudad y podrían bajar los precios. La pregunta no es ingenua, porque hay sectores, por supuesto, que se oponen o por lo menos que piden algún nivel de regulación, entre ellos los más afectados por este tema que tiene que ver con taxis y remises que funcionan en la ciudad. Este tema se viene en la ciudad en el deliberante, con una discusión muy fuerte, pero todo indica que tarde o temprano va a salir. La pregunta es cómo. Bueno, hay sectores que ya lo quieren sacar esta semana, hay sectores que quieren esperar y hacer un proyecto que alcance algún nivel de consenso para evitar, entre otras cosas, lo que ocurrió, por ejemplo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuando taxistas y las aplicaciones terminaron con hechos de violencia, disputándose en la calle justamente el derecho a trabajar. Bueno, no es la idea es que estas aplicaciones lleguen a la ciudad con las regulaciones necesarias y que esto no termine por fundir a otras fuentes laborales como es la de los taxis y los remises, y tampoco que sean ellos los que terminen dirimiendo en la calle a quién le corresponde el derecho de trabajar y a quién no. Esto está en manos de los concejales, es un tema sensible, es un tema que se viene discutiendo hace mucho tiempo, y hoy vamos a hablar con Santiago Galíndez, el concejal del MPN, para ver cómo, cuándo y en qué términos puede llegar a ser aprobada la llegada, el arribo de estas aplicaciones a la ciudad de Neuquén. No se pierdan otro dato.
Bueno, y ya estamos aquí en piso con Carola Pagliano. Ella es secretaria de Hacienda y Finanzas de la provincia del Neuquén. Vamos a hablar un poco de todo lo que está ocurriendo con la economía a nivel global, a nivel nacional y por supuesto y fundamentalmente aquí en la provincia. Carola, gracias por haber venido a los estudios 24/7. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias a ustedes. Bueno, yo no sé si decir estalló todo, porque yo no creo que estemos a ojo de buen cubero en una crisis como la del 2008 u otras crisis internacionales, pero sí estamos en un momento complicado, ¿no? Sí, no, para mí no estalló. Lo que nosotros decimos es que hay que actuar con prudencia y es lo que venimos viendo. Digamos, ya Trump había dicho que iba a hacer ajustes y bueno, los grandes del mundo hicieron sus distintas jugadas y nos generó a nosotros, digamos, los impactos que, bueno, para la provincia de Neuquén lo que le impacta sobre todo es el tema, digamos, del petróleo con su precio y los efectos colaterales que nos puede llegar a pasar. Nosotros tenemos una economía dolarizada, a ver, para que entendamos todos y toda la audiencia que no manejamos economía. Recibimos regalías según el precio del dólar. Al tipo de cambio oficial. O sea que un precio de dólar bajo a nosotros en algún punto no nos conviene, digamos. A nosotros lo que nos conviene es que el tipo de cambio evolucione con con la devaluación. Nosotros hoy tenemos, digamos, ya el gobernador lo había dicho el 1 de marzo, que veníamos, si bien cuando esta gestión del Estado Nacional asumió en diciembre, corrigió el tipo de cambio. Ustedes piensen que el año pasado se devaluó el tipo de cambio oficial un 27% sí. y la inflación anual fue del 118%, casi 4 veces más. Bien. Este año nosotros lo que vemos es que bueno, el tipo de cambio lo están haciendo el 1% mensual y la inflación no logran bajarla del 2%, 2,5%. Por lo cual el impacto de esa desfasaje entre el tipo de cambio y la inflación a la provincia le venía jugando negativamente y a esto se sumó la caída del dólar, que bueno, la caída del precio del barril de petróleo, que si uno lo mira interanualmente, cae un 30% y solo en lo que va del mes de abril ya lleva una caída del 20%. Por lo cual nosotros, digamos, los números los vamos haciendo y sí vale una aclaración de que nosotros las regalías, digamos, el impacto lo vamos a ver realmente en mayo. Por cómo se liquidan, digamos, se toma el precio diario, pero va un mes para atrás. Y se nos liquidan el 15 de cada mes con el tipo de cambio de ese día. Bien. O sea que nosotros el impacto real en la caja lo vamos a ver ahí. Si bien lo vamos estimando, porque bueno, ya vemos el precio y cuánto se produce el día a día. El récord de producción no llega a compensar este desfasaje, digamos. No, digamos, obviamente nos juega muy a favor, pero no llega a compensarlo. Usted piense que el año pasado la producción promedio creció alrededor del 25% y si nosotros lo ponemos en moneda homogénea, donde el barril se mantuvo estable a lo largo del año, el incremento es de un 15-16%, o sea, unos 10 puntos lo perdimos. Bien. Este año nosotros tenemos el efecto del dólar y sumado esta caída. Por eso nosotros lo que queremos, digamos, es ver cuál va a ser el precio de mercado que queda de acá en adelante en el barril. Nosotros entendemos que todavía falta para ajustar si queda ahí, si sube o si baja. ¿Cómo juega la deuda provincial en todo esto? Porque también en buena medida está dolarizada, digo. No sé cuál es la ecuación, porque si sube el dólar o hay una devaluación, a nosotros también la deuda nos sube, ¿o no? Sí, nosotros la deuda especificada nos sube. Lo que pasa es que usted piense que más del 60% de nuestros ingresos están atados al dólar. Sí. Entonces, nuestra deuda, nosotros más o menos tenemos unos 320 millones de dólares por año que tenemos entre capital e intereses de deuda y, digamos, una parte está en pesos y otra parte está en moneda extranjera. Sí, nosotros tenemos un beneficio que tenemos que nuestros ingresos están calzados con la deuda porque es dólar con dólar. Bien. Entonces, si bien, digamos, se licuaría, digamos, una parte si hubiese una devaluación, que es lo del peso, pero es marginal, pero el dólar con dólar es como que el stock de deuda no lo cambiamos. ¿Qué pasa con los créditos que se han sacado con la CAF y otros financiamientos para obra pública? ¿Eso está en orden, digamos? No, eso va por otra vía. Bien. Y siguen las negociaciones, digamos, eso las distintas partes del gobierno, el gobernador, el ministro
Economía, el jefe de Está gabinete, bien, lo no van es que, no es que negociando. sacamos un crédito UVA, digamos, para hacer obra pública. No tenemos el riesgo de que se dispare esa financiación. No, porque nosotros el gran beneficio de los préstamos internacionales, y por eso siempre lo dijimos, primero íbamos a ir a la financiación de esa manera, se le dice un crédito blando porque tiene más de 3 años de gracia. Bien. Y nosotros tenemos el stock de deuda nuestro, los mayores vencimientos los teníamos del 24 al 26, por lo cual nosotros calzamos los vencimientos de deuda y a partir del 27 nosotros es cuando tenemos la mayor producción de petróleo. Entonces como que la deuda la estamos calzando con una producción extraordinaria. Bien, ahora vamos a ir por el lado de los gastos, pero a mí algún dirigente me dijo, no sabes la plata que tiene Neuquén, nunca tuvimos en el Estado provincial tanta plata, y no me lo decía alguien del gobierno, me lo decía alguien de la oposición. ¿Es tan así? ¿Estamos llenos de guita? No. Yo creo que Neuquén, digamos, nosotros lo dijimos más de una vez y cuando defendimos el presupuesto con el ministro de Economía, Neuquén logró llegar a un equilibrio en el 2024 con un superávit. Ese superávit de hoy lo que nos está dando es este oxígeno con una cierta tranquilidad de que pase un tiempo y podamos verlo con una mayor seguridad qué es lo que está pasando. Bien. Lo que Neuquén logró es acomodar sus cuentas. Usted seguramente conoce algún proveedor del Estado, por ejemplo, Salud Pública, paga en términos, lo que antes, digamos, teníamos bastante quejas. Y lo que hemos logrado, digamos, un ejemplo es el pago de haberes, que se logra pagar en el primer día o el último día del mes, dependiendo de los calendarios, y nos está dando ese oxígeno. Las cuentas las tenemos hoy en orden, pero no somos Dubái, o sea... Está bien. Sí. Bueno, un poco el gobernador lo transmitió en el discurso inaugural de la legislatura, esto de, no es que tengamos mucha plata, lo voy a decir con mis palabras, pero tenemos muchos recursos, pero no quiere decir que seamos ricos, digamos. No, estamos lejos de ser ricos. Yo creo que... Tenemos que transformar esos recursos en liquidez de alguna manera, gestionando, ¿no? No, yo lo que creo es que, digamos, es más, nosotros el superávit del año pasado lo conseguimos revisando los gastos y sacando gastos suntuarios. Bien. Si nosotros hubiésemos mantenido el stock de gasto y el nivel que había de gasto, nosotros estimamos que hubiésemos tenido un déficit de alrededor de unos 400.000 millones de pesos. Lo cual, fíjese que nosotros lo que decimos, digamos, es como que nosotros ajustamos unos 1.000 millones de dólares, que es el saldo de deuda a diciembre. Usted haga la cuenta, nosotros estamos hablando de un superávit de unos 537.000 millones de pesos. Sí. Para un lado y para el otro es como que nos quedaba o positivo o negativo si no está el ajuste. Bien. Por eso ahora el gobernador siempre pide que se sigan revisando los gastos corrientes, si se le da, digamos, lo que nosotros consideramos imprescindible para la sociedad, se sigue sosteniendo, si se analiza que se invierta bien donde hay que invertir y por eso hoy por hoy nosotros las obras como lo que es educación y salud siguen en marcha como estaba planeado. Voy otra vez al discurso de Figueroa a la legislatura. En un momento habló de que se bajó el gasto corriente del 92% al 70%. Después Koenig me dijo un poquito más abajo incluso. No sé cómo estamos hoy, pero bueno, vamos a redondear. Son 22 puntos de recorte de gasto corriente, que entiendo que ahí están todos los gastos superfluos. Exacto. ¿Cuánto más se puede bajar el gasto corriente sin tocar las fibras esenciales? No, yo creo que esto es como uno en la casa. Lo que mira el extracto de la tarjeta de crédito se da cuenta que hay un par de cosas que como no eran relevantes no se quejaba. Y ahora es más lo que, bueno, por ahí la frase la usó algún dirigente, es más una sintonía de punto a punto y nosotros creemos que siempre se puede mejorar porque también siempre hay, digamos, formas de... por ejemplo, de construir o formas de invertir que son más rentables y que la relación costo-beneficio lo cubre. La otra pregunta tiene que ver con las tarjetas, de lo que salió ayer, las tarjetas como para controlar el gasto de caja chica. Sí. La caja chica es un dinero que se le da a los funcionarios para su tarea cotidiana, pero que bueno, después se rinde o se rendía en papeles, ahora va todo por tarjeta. Sí, es para darle trazabilidad y que bueno, no haya ningún desvío de fondo. Digamos, nosotros consideramos que tenemos que rendir cuentas más que en el sector privado. Entonces, lo que el gobernador está pidiendo es que cada medida de acción que uno pueda transparentar el gasto y tener la información lo antes posible, que lo hagamos.
Esto era un servicio que estaba disponible, entonces se está trabajando con el banco, los 3 poderes lo van a hacer. Digamos, el gobernador invitó tanto a la legislatura como a la justicia. Ayer la justicia ya sacó una resolución del Tribunal Superior adhiriéndose, así que hoy, creo que a mitad de mañana, se juntan, digamos, los que son los administrativos, los responsables administrativos de cada uno de los organismos para poder trabajar con el banco y dar las tarjetas. O sea, si yo soy ministro no me puedo ir a tomar un helado con mi familia y después presentar una factura de papelería o de librería, digamos. Sí, va más allá del gasto de los ministros. Está hablado del fondo fijo también de los organismos. Por ejemplo, el fondo fijo, por ejemplo, supongamos que esto es una oficina administrativa y es un fondo fijo de que, por ejemplo, se nos rompió este vaso y quiera comprar otro vaso y obviamente hasta que lo pedimos a suministro tarda, bueno, ese fondo fijo también. Por eso hay gente que es el responsable administrativo, que son los firmantes de las cuentas, que hoy se le daba una plata anticipada, ahora se le va a dar una tarjeta. Bien. Lo del funcionario es los viáticos, que digamos que es con lo que tenía el gasto y por eso en el decreto está muy claro que se habla desde secretario, ministro, puestos constitucionales, que se le dice, digamos, por la Ley de Administración Financiera, el tesorero general, contador general, fiscal de Estado y, bueno, obviamente el gobernador. Pero es para que... A Figueroa le van a dar tarjeta también. Y todo tienen que tenerla... Si no quiere, digamos, No, si bien, quiere rendir el lógico, gasto, si no, el gasto va por tu parte. Está bien, tendrá un responsable financiero que vaya con la tarjeta. Y supongo que el gobernador tiene su equipo de trabajo. Está muy bien. Bueno, y la otra pregunta es, y me vuelvo al discurso de Figueroa, se congeló el ingreso al Estado de personal, salvo para cuestiones esenciales. Exacto. ¿Esto funciona o...? No, sí funciona. Nosotros estamos, digamos, usted sabe que las altas se firman por decreto y, por ejemplo, lo que es salud, los profesionales de la salud, ya sean médicos, enfermeros, eso funciona. Aparte, Neuquén es una provincia, en crecimiento, así que se necesita más servicio y lo que sean áreas esenciales, puntuales, que uno esté mirando, digamos. Y por ahí hay áreas críticas, como puede ser, digamos, por ejemplo, con el nivel de obra pública que hay, quizás es un ministerio que va a tener un refuerzo, pero no en áreas que, digamos, no sea imprescindible. Sí, lo que el gobernador pide es que siempre se busque y se reubique personal interno, y por eso es parte de lo que se hizo en esta gestión de revalorizar a la persona de carrera y también, digamos, quizás en un ministerio hoy esa persona no está aprovechada y puede trabajar en otro ministerio o en otra área del Estado y bueno, y así evitar un nuevo ingreso. Está bien, cortar un poco con aquella lógica de que cada vez que se iba un gobernador dejaba un chorro de planta permanente, digo un montón de planta permanente, no confundir el término, y así llegamos a un Estado, no sé cuánto tendremos, 60.000, 70.000 agentes en el Estado provincial. Unos 70.000 agentes. Bien, bien no mal. Pero eso es un poco la idea. Digamos, yo creo que el número hay que mirar en el servicio, o sea, es si mucho bueno y poco, malo. Depende. Hay países nórdicos que tienen la mitad de su población es empleo público y todos quisiéramos tener esos servicios. Bueno, Suecia salió como por 8ª vez consecutiva en el índice de felicidad que miden, salió, ayer lo leía, el país más feliz del mundo. No sé cuáles serán los indicadores que usan, pero y son países con un Estado grande, ¿no? Sí. Claro, depende de los resultados que das, ¿no? De lo público y privado. Un poco por ahí va la discusión, ¿no? O sea, el gobierno sostiene que lo público, siendo eficiente, no tiene por qué dejar de ser público. El gobierno sostiene eso y nosotros defendemos las empresas públicas y por eso el gobernador ha pedido, sobre todo en las empresas que no llegan a cubrir sus gastos, que son deficitarias, racionalizar el gasto para lograr ese equilibrio. Porque obviamente cualquier déficit de una empresa lo tiene que asistir el Tesoro. Pero nosotros creemos que hay empresas que el servicio público tiene que ser público. ¿Qué porcentaje del presupuesto va a obra pública? Y piense que nosotros hablamos de $1.000 millones de obra pública para este año y nosotros habíamos presupuestado casi 6.000 millones de ingresos, por lo cual tiene casi un 18% del total de nuestros ingresos. Si es real, digamos, nosotros el presupuesto lo hacemos en forma conservadora, nosotros mostramos el incremento de producción de estas nuevas áreas, pero el tipo de cambio, si bien nosotros lo habíamos puesto conservador, está por encima de lo que hoy vale. El tipo de cambio no, el precio del barril. Bien,
el precio del barril va determinando, digamos. Igual me decís, fueron a la baja ustedes para no hacerse Nosotros falsas somos, expectativas. y porque, digamos, en eso nosotros nos basamos mucho en la gente de energía, y la gente de energía lo que sostiene es que, bueno, es como una casa. Vio que usted hace la casa y dice en marzo me la terminan, Claro. y después la terminan en junio. Bien. Entonces ese imprevisto... Hay que administrar los entusiasmos, digamos. Claro, tanto para la provincia como para las empresas genera un efecto económico muy importante. Entonces nosotros lo que siempre hacemos es ser prudentes, pero reconociendo la realidad económica. Y también hay una realidad, ahí sí hablando en criollo por mis limitaciones técnicas, que cuando habilitan un oleoducto, ellos mismos nos dicen no es que mañana llenamos la capacidad máxima, sino que se va ampliando la capacidad hasta llegar al óptimo en un periodo de tiempo. Bien. Por eso, digamos, estas habilitaciones que se hicieron la semana pasada se anunciaron, que habían salido a fines de marzo, Sí. el efecto más lo vamos a tener con un efecto 100% más a mediados de año. Bien. Los intendentes son caros, y no por caerle a los intendentes, pero digo, históricamente muchos municipios tuvieron que llamar a la provincia porque no les alcanzaba ni para los sueldos. Algunos tienen hasta 120% de sus presupuestos comprometidos en gastos corrientes, es decir, están fundidos básicamente. Esto lo decía mucho Pechi Quiroga, nadie se lo creía. ¿Se ha corregido un poco todo ese cuadro? Sí, se ha corregido. También hay una realidad que hay municipios que crecieron y cómo es la coparticipación no va en línea con ellos. Bien. Por lo cual lo que se le pide, digamos, a los municipios deficitarios, que los tiene que asistir la provincia, se le como una rendición de cuenta, y sí se le pide un control de lo que es el personal. Porque obviamente si uno es deficitario y sigue tomando gente, ese personal lo tiene que pagar la provincia. Claro. Entonces, creo que, digamos, eso es un trabajo que hace el ministro de Economía junto con la ministra de Gobiernos Locales, que es un trabajo de mes a mes y, bueno, con un área técnica que nosotros tenemos dentro del ministerio, pero es una rendición de cómo siempre se tiene en cuenta también las particularidades de cada municipio. Bueno, y priorizando, ¿no? Porque cuando presentaron, recuerdo en el espacio DUAM, la regionalización, recuerdo que explicaron allí los oradores que hay que priorizar obras en conjunto entre los intendentes de cada región porque no se pueden hacer los 4.000 Exacto. millones de dólares todos juntos, ¿no? Es así. Eso también tiene que traer algún grado de alivio a lo que los municipios necesitan. Sí, al intendente se lo escucha qué obras necesita, pero también se mira el interés global. Porque Claro. por ahí, digamos, por ejemplo, ahora usted sabe muy bien que en el norte neuquino se está haciendo la obra de gas, que Sí. es una obra muy querida por el norte, y bueno, ahí creo que nadie iba a discutir que era una obra necesaria, pero bueno, por ahí hay ciertos pedidos que el gobierno provincial considera que no sea necesario, sino que puede esperar. Bien. Y siempre con algún retorno en términos de economía circular, ¿no? Por ejemplo, el otro día hablaba con el intendente de Junín y me decía que tiene un plan de pavimento, retorno me refiero a recupero de los Sí. vecinos que pagan el pavimento o parte de él, ¿no? Exacto, y también la provincia cuando los asiste, si el gobierno local tiene capacidad de repago, se le da como un plan de una financiación porque sabemos que bueno, los números son muy distintos, entonces ellos pueden hacer la obra y después al momento de que nosotros le damos la copa, le retenemos como la cuota del préstamo que se le dio y bueno, por eso se analiza cada caso a caso y por eso hay 2 ministerios que lo trabajan en línea. Última, porque sé que tiene un compromiso urgente y ya te voy agradeciendo, Carola, la predisposición y el tiempo. La pregunta que me queda es cómo vamos a estar de acá a fin de año, qué tenemos que esperar, una economía pública a la baja o tenemos expectativas de que esto siga creciendo, digamos. No, nosotros somos Teniendo en cuenta todo, ¿no? conservadores, no ideológicamente, sino prudentes, vamos a Sí. decirlo. Nosotros creemos que si se logra estabilizar el precio del barril este mes, si el Estado Nacional controla la inflación y, bueno, logran, digamos, ciertos objetivos que se han fijado, la provincia de Neuquén creo que tenemos la gran fortuna de tener casi más del 80% de nuestros ingresos son ingresos propios. Somos, digamos, después de Capital Federal, somos los que tenemos mayor autonomía fiscal. Eso nos da un margen de maniobra muy importante
y tanto para cuando el gobernador se sienta a hablar con Nación como cuando nosotros podemos armar nuestro plan de gobierno. Por eso nosotros lo hemos aclarado y lo ha dicho el gobernador, por ahora, digamos, lo que se planificó sigue en carrera. Carola Pogliano, muchas gracias por haber venido a los estudios 24/7 Canal de Noticias, muy gentil. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias. Bueno, Carola Pogliano, la secretaria provincial de Hacienda y Finanzas de la provincia de Neuquén. Hemos hablado de todo como para tener justamente una radiografía con mucha precisión sobre lo que nos pasa en las cuentas públicas de la provincia y por lo tanto también con las expectativas de mediano y largo plazo aquí en la región de Vaca Muerta. Ya venimos.